Muy buenas amigas y amigas de Claramente Claro. Hoy, como todas las semanas, pues para hablar de la actualidad, pasar un buen rato agradable, pero antes de la tertulia, que eso será después, vamos a hablar con José Manuel Gómez, que ha escrito un magnífico libro que habla mucho de su pueblo y ha sacado a la luz muchísimas cosas que lo ignorábamos y que, aparte de que a todos nos puede venir bien adquirir esos conocimientos, sobre todo la gente de aquel municipio, de aquella comarca, pues van a ser temas muy interesantes. José, muy buenas noches. Un placer. Buenas noches. La senda del tiempo. Háblanos un poco de tu libro. Bueno, La senda del tiempo es un libro que lo que ha pretendido es hablar un poco del recorrido de la historia de nuestro pueblo desde el pasado, desde la época cuaternaria, por decirlo de alguna manera, en su primera parte, y recordarles sobre todo a los vecinos nuevos, porque el pueblo ha crecido muchísimo, pues qué se van a encontrar en Cortiguera. Cortiguera es un pueblo con muchísima historia, un pasado tremendo, y bueno, he querido hacer un libro que sea ameno. La primera parte es bastante rigurosa, muy seria. He contado con toda la documentación de Javier Ortiz Real, que es el cronista oficial del ayuntamiento, me ha ayudado muchísimo. De hecho, cada vez que intentaba escribir algo aparecía él con algún documento, algún testimonio suyo. En su segunda parte he querido hacer algo más anecdótico. He puesto pues historias más recientes de finales del siglo. Y por último he acabado con la biografía de ilustres vecinos del pueblo, que mucha gente pues no conocemos. Pero también he querido hacer una biografía en vida de 4 o 5 vecinos del pueblo que actualmente pues, son gente joven, muy emprendedora, y que me parece muy interesante que se den a conocer para que sigan luchando. Porque tenemos la mala costumbre de hacer homenajes a la gente cuando fallece. Entonces, estos muchachos, estos personajes, personas del pueblo, amigos, vecinos, han hecho trabajos considerables, pues como dar a conocer el caso de mi hermana, concretamente es una de las que aparece en el libro, pues ha llegado a cantar en el Vaticano, pues es un logro interesante. Tenemos un escultor que ha hecho obras de Félix Rodríguez de la Fuente. Apenas ha sido reconocido en lo que es el municipio. Hemos tenido que traer artistas o escultores de otras zonas, teniéndole allí a él. Tenemos a Abel, por ejemplo, es un vecino que es cetrero y ha sido el único en el mundo que ha sido capaz de adiestrar un ave rapaz en concreto y criarle en cautividad. Y bueno, pues hay también 2 muchachos que han hecho una gran labor en protección civil durante 30 años. Entonces me pareció muy interesante escribir sobre todos ellos. También he consultado a la gente mayor del pueblo, porque he querido involucrar un poco a todos, gente joven, gente mayor, y el libro al final ha sido muy participativo. De hecho, ayer lo presentamos en la Posada Santa Ana, en Cortiguera, y asistieron en torno a las 150 o 200 personas, que, como José Ramón Saiz fue uno de los invitados, me comentó una frase que hice yo, digo, esto no deja de ser un libro de aldea. Le agradó bastante la frase, ¿no? Le llamó la atención, dice, pues para ser un libro de aldea ha tenido mucha repercusión, porque ha venido gente de fuera, incluso de la región. Bueno, pues las amistades, la gente que tiene un poco añoranza, gente que salió del pueblo hace muchos años, pues han querido participar. Y ha sido pues un homenaje a mis vecinos que siempre quise tener esa atención con ellos. Tú empezaste a darle vueltas a la cabeza hace tiempo. ¿Desde cuánto tienes tú más o menos esta idea? Pues he trabajado 4 años y medio en este proyecto. 4 años y medio. 4 años y medio. Ratos libres, soy una persona muy activa, de hecho tengo... Lo sé, me consta. Loca a la alcaldesa pedánea porque dice que no da más de sí. Estamos intentando recuperar la barquería a través de una asociación, Amigos del Camino de Santiago. La barquería, cuéntanos eso. La barquería de Santo Domingo, una barquería que data del año 980, año 1100 aproximadamente. Y bueno, también intentamos recuperar viejas cepas del municipio, porque bueno, pues ancestralmente allí se producía... ¿Pero la barquería era lo que trasladaban una gente de un lado a otro? Sí, era el Camino de Santiago, lo que es conocido como el Camino Real de la Costa, porque en el año 1000, aproximadamente, 1080, se fundaron una serie de iglesias por la costa, una serie de monasterios, de barquerías, por ejemplo la de Bó, de Piélagos, la de Santo Domingo en Cortiguera. Hubo otra serie de edificios como la iglesia Santiago de un Gallo, todos datados más o menos por esa época, siglo XI.
y con el objeto de recuperar o de alguna manera, porque bueno, en aquella época hay que decirlo todo, el camino francés no existía aún, porque había incursiones musulmanas. Entonces la gente, ¿qué hacía? Practicaba el cabotaje, digamos que iba de puerto en puerto por todo lo que es la costa, intentando llegar a Santiago. También es cierto que al principio el peregrinaje era solamente entre Santillana del Mar y Santander. Digamos, la villa de Santander, los Santos Mártires, y Santa Juliana, en Santillana del Mar, donde se encuentran reliquias no solo de Santa Juliana, sino de muchísimos más mártires. Entonces, la gente atracaba en los puertos y el fondeadero de la abadía de Santillana del Mar no era ni más ni menos que el pueblo de Cortiguera, donde se encontraba el final del camino de la ruta de los Blendios. Hay muchas teorías, pero bueno, nosotros en este libro, yo concretamente he querido reflejar que hay muchos datos que puede ser, hace muchas alusiones a que el final del camino de la ruta de los Blendios estaría en las marismas de Cortiguera. Era algo muy típico en los romanos, buscar un lugar resguardado, digamos, que de la costa para desembarcar. Las tropas aquitanas, concretamente, ¿no? Y de ahí un poco, pues también el origen de las cepas, que también estamos trabajando en la recuperación de ellas. De hecho, hay un documento del gobierno de Cantabria. ¿Hay alguna cosa en donde no estés trabajando? Bueno, la verdad es que son tres frentes los que tenemos abiertos. Uno es un poco la historia del pueblo, porque se ha hablado de todo el municipio menos de Cortiguera, gracias a Javier Ortiz, que es un gran historiador, como os decía antes, y cronista, pues ha hecho una labor tremenda y me ha resultado muy sencillo recuperar datos. De hecho, hay una anécdota: las ordenanzas de 1600, me puse a transcribirlas en el archivo histórico y de repente digo, ¡jo!, ¿cómo me suena esto? Curioso. Pues resulta que Javier ya las había transcrito, lógicamente, mucho antes. Entonces, después de una semana de trabajo, solo llegué a la segunda ordenanza. Él ya tenía transcritas pues cerca de 30 ordenanzas. Me resultó muy fácil, es muy bonito, también las he incluido en el libro porque me parece interesante, habla muchísimo de los viñedos. Ten en cuenta que en la comarca de Suances se producían cerca de 50.000 litros de vino tinto, todo hay que decirlo. Probablemente la gente que nos esté escuchando le sorprenda, ¿no? Porque siempre nos están viendo ahora... Estamos hablando más o menos Edad Media. Sí, estamos hablando, bueno, pues el catastro de Ensenada, 1753, son datos del catastro, que bueno, me llevó casi un año recopilar vecino a vecino, digamos finca a finca, si eran viñedos de primera calidad, de segunda o de tercera, la producción que tenía cada viñedo, y sumando todo eso, pues llegamos a la conclusión de que la capacidad vitícola de la zona era de 50.000 litros, 48.800, si no recuerdo mal. Hablamos de 1753, insisto. Era una producción inmensa para una comarca con tan poca población. Y luego las ordenanzas hablaban pues de que lo primero era consumir el vino de la zona, del pueblo, y después ya se podía importar vino de fuera. Pero era imprescindible tomar primero el vino del pueblo. Formaba parte de las ordenanzas. También he hecho una parte en la que viene todas las historias posteriores, digamos que todos los concejos desde el año 30 aproximadamente, todos los concejos que se han realizado en el pueblo, porque me pareció muy anecdótico. Muchas familias de mediana edad pues se identifican con finales del siglo pasado y recordarán pues todo lo que, pues momentos determinados. Me pareció anecdótico publicarlo también. Es un libro, a mi modo de ver, muy fácil de leer, son capítulos muy pequeños y está dividido pues en esas tres etapas que te comentaba, Gustavo. Yo creo que es muy ameno para cualquier persona. De hecho, en la presentación ayer había desde niños hasta personas de 90 años, emocionadas porque nunca salían fotografiados y nunca habían recibido ningún tipo de homenaje ni de recuerdo, y bueno, yo les he ido escuchando uno a uno, recogiendo sus fotografías, y para mí ha sido, yo ayer lo dije, mi tercer hijo. Poder escribir un libro de Cortiguera, yo, hay que decirlo todo, soy un vecino más del pueblo, entonces no soy ningún erudito, ni ningún escritor, ni me dedico a esto. Soy un autónomo, soy un personaje, un vecino más del pueblo. Y para mí ha sido todo un reto. Y bueno, ha sido una satisfacción muy grande cuando salió de la imprenta, y luego pues la gente que ha participado, ¿no? Por la portada
tengo que decir, Alberto Gallo, pues es un reconocido pintor con más de 60 premios nacionales, reinosano, me he rodeado de gente de nuestra tierra, y bueno, pues me pidió 3 cosas para hacer la portada. Una era bajar al pueblo, conocerle. La segunda era saber un poco de qué trataba. Y la tercera, muy curiosa, dice, bueno, me tienes que invitar a comer, lógicamente. Luego, Ortiz Real me aportó muchísima documentación. Gracias a él simplifiqué mucho la obra. Y por último, Jesús Pindado Uslé, pues tuvo la delicadeza de revisarme el libro, con lo cual me siento súper orgulloso en el homenaje que ayer se ha rendido a mi pueblo en Cortiguera, al cual asistieron pues, en torno a las 200 personas, tengo que decir, muy alto. He ido a presentaciones de libros de mayor envergadura y para mí ha sido todo un privilegio, me he sentido arropadísimo y honradísimo de haber escrito este libro. Me contabas antes, 4 años y medio que llevas con este libro. Has empezado a rebañar hasta lo más profundo de la historia de tu comarca, de tu pueblo. La gente ha colaborado, me imagino, ¿no? Ha participado todo el mundo y de hecho, como te decía, hago homenajes en vida a algunas personas del pueblo jóvenes, hago homenajes a gente fallecida, recuerdo a muchos amigos en el libro de la infancia. E incluso hablo un poco del futuro también del pueblo, hablo del porvenir que veo, siempre rondando la ría, porque la ría de Suances, todo hay que decirlo, tuvo muchísima importancia. Yo creo que el futuro de nuestro pueblo, que también hay que decir que estuvo nombrado por el rey para ser ayuntamiento, no lo llegó a ser, pero hay unos documentos que también son inéditos y he podido publicar en el libro, en los cuales se manifiesta el interés de que Cortiguera, al ser camino real, era el pueblo más importante del municipio. Entonces, bueno, pues decirte, con respecto a lo que me preguntabas, pues sí, he involucrado desde los niños que me decían, mira, este es mi padre, sale en el libro, pues gente mayor que me ha contado sus historias, anécdotas del siglo pasado, algunas que les oían a sus abuelos incluso, me han dejado fotografías. Y bueno, y gente de mi época, por decirlo de alguna manera, que han participado con sus anécdotas de infancia. Sí, sí, así es, han participado. ¿Qué te parece si brindamos con sidra Somarroza? Hombre, pues un placer, porque además Jesús es un buen amigo. Hombre, hace una y sidra... está haciendo una sidra extraordinaria. Mira, un comentario al respecto. Sí. En Cortiguera, hace poco he leído una publicación que hablaban de la sidra lebaniega. En Cortiguera había pomares, yo lo publico en el libro, en el año 1050 hay donaciones de pomares, lagares y, bueno, y viñedos, lógicamente, o sea que me parece muy acertada tu brindis. Pues vamos a brindar por el éxito del libro, que estoy seguro que va a ser. Muchísimas gracias, sí. Vamos a brindar por ello. Y no sé, yo desearte suerte y más ganas y más fuerzas para que sigas investigando todas esas cosas que haces por tu pueblo, por tu comarca, por tu municipio. Porque gracias a gente como tú nos enteramos de muchísimas cosas, porque si no, pues ignoraríamos todos esos detalles. Con sidra Somarroza, ¿eh? Pues muy agradecido. Venga. Esperemos que salgan adelante todos los emprendedores. Feliz año, ¿eh? Igual. Feliz año. Gracias. Venga. ¿Alguna cosa más? Por mi parte. Pues nos vamos a la tertulia. Muchas gracias, José. Venga, hasta ahora. A vosotros.